Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, renueva en nuestra vida el don de tu presencia, para que, abiertos a tus mociones e inspiraciones, podamos abandonarnos confiadamente en la providencia divina que nos guía hacia senderos de paz y alegría. Enséñanos a darlo todo por ti y por los demás, con alegría, generosidad y caridad. Amén. Bien, queridos hermanos, esta es la última semana del tiempo ordinario. Estamos invitados a contemplar cómo nuestra fe es fruto, no de prácticas de piedad, sino de una entrega al don del Padre, como nos lo enseña hoy Jesús en el Evangelio. Y pues las prácticas sin duda nos acercan a Dios, pero corremos muchas veces el riesgo solamente de llenarnos de rituales, de prácticas, y no llenarnos de sentimientos, no llenarnos de acciones de entrega total y generosa a Dios, quien de Él procede todo lo que nosotros damos cuando damos de corazón. Encontramos precisamente en el Evangelio a Jesús que contempla en el templo a unos ricos que están dando su ofrenda. Y fíjense que con ello no quiero, buscar intereses personales en cuanto a la ofrenda que damos en el templo. Pero la ofrenda tiene un significado pues muy importante en nuestra vida de la fe, porque lo que damos somos muy conscientes de que se lo damos a Dios, y que cuando damos pues es una forma de manifestar, de mostrar a Dios hasta qué punto somos capaces de desprendernos de lo mucho o lo poco que tenemos. De modo que el que da una ofrenda en el templo, la razón de darla no es el simple hecho pues de dar lo que me sobra, sino es dar, una parte de lo que tengo, incluso darlo por completo. Y por eso vemos en el Evangelio a Jesús que contempla a unos ricos en el templo que están dando una ofrenda. ¿Y qué dice el Señor? Pues luego se encuentra una mujer viuda. Y hay que entender ese significado de esa pobre viuda, y hay que entender, la viudez en los tiempos de Jesús. Las mujeres dependían del hombre. El hombre era prácticamente solo el que trabajaba para el sustento de su familia. La mujer era una ama de casa. La mujer no tenía un sustento para trabajar. La mujer no tenía un trabajo porque tenía que depender del hombre de la casa. Una vez, porque la mujer no tenía derechos para trabajar. Una vez muere un hombre, aquella mujer pues iba a quedar sin trabajo, iba a quedar prácticamente con lo que el hombre le dejaba, y por eso pues una viuda iba a pasar necesidad, iba a pasar momentos difíciles. Y eso es lo que hoy nos muestra en el Evangelio, una viuda que va a dar una ofrenda en el templo. ¿Qué va a dar aquella mujer en el templo? 2 simples monedas. Y dice el Señor
Dice, todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra. Pero ella, que ha pasado necesidad, y por eso Jesús dice, ¿por qué ha pasado necesidad? Porque es viuda. Porque se le quitan muchos derechos. Una vez muere su esposo. Teniendo esposo o no teniendo esposo, ella está limitada a tener derechos. Y por eso dice aquí, ha echado todo lo que tenía para vivir. Y ahí es el punto en donde nosotros cada uno reflexiona. Vuelvo y repito, la ofrenda que le damos a Dios es la ofrenda que nace de nuestro corazón. No es solamente una forma de gratitud a Dios porque me ha dado, porque me ha bendecido. Es que doy porque tengo que dar. Eso fue lo que hicieron los ricos. Los ricos hoy en día, mientras más ricos son, menos dan. En primer lugar, menos dan. Y en segundo lugar, ¿verdad?, más ricos son. Y eso es una ley de la vida humana en nuestra sociedad. Dios no es que castiga, pero sí, pues mientras más tienes, pues más da. Y más aún cuando te estás perdiendo, cuando te pierdes en los bienes materiales. Y por eso nos presenta Jesús en el Evangelio a esta mujer. Cuando Él contempla a esa mujer en el templo, pues ¿qué tiene que hacer Jesús? De ahí tengo que evangelizar, de ahí tengo que enseñar a que no todo puede ser lo material, a que no todo puede ser lo que hay en el mundo. Yo tengo que mostrarle a Dios que he sido generoso, no con lo que me sobra. Es que yo doy porque tengo, pero el que no tiene no está obligado a dar. Pero veamos esta viuda. Dio todo lo que tenía para vivir. 2 monedas. ¿Y por qué lo da aquella mujer? Sencillamente porque confía en la providencia divina de Dios. Porque esa mujer, el gesto de darlo todo, es un gesto de no solamente pues darlo todo y hacerme un castigo. Pues ¿quién te manda a dar todo? Si no tienes nada, ¿quién te manda a darlo? No, a mí me manda el corazón. De mí brota esa generosidad, esa gratitud a Dios y esa confianza en Dios de que cuando doy todo, Dios no me va a defraudar. Eso es lo que debemos entender nosotros de este Evangelio. Y sobre todo, queridos hermanos, estamos ya a estas alturas de cerrar el ciclo del tiempo ordinario. Y hemos escuchado, ¿verdad?, cómo el Señor nos enseña, nos instruye, nos llama a la conversión en la caridad, en la entrega total y generosa, porque la mujer aquella no solamente dio esas 2 pobres monedas, dio también su vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? No tenemos nada para dar, demos nuestra vida. Demos nuestra vida en el servicio a los más necesitados. Demos nuestra vida en aquel que necesita un simple consejo. Para dar un consejo, para extender la mano, para consolar al otro, se necesita dinero, se necesita de bienes materiales. No, se necesita tener vida para donarse, para entregarse por completo a Dios. Señor, aquí tiene unas manos, están vacías, pero pueden extenderse hacia aquel que necesita levantarse. Señor, están mis brazos para abrazar a aquel que está desconsolado. Señor, aquí está mi voz y de ella puede brotar un consejo, una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, de consuelo. ¿Acaso eso no es donarse? ¿Acaso eso no es entregarse por completo a Dios? Fíjense ustedes en la primera lectura, queridos hermanos, Ananías, Misael, Azarías estaban siendo preparados para un servicio importante ante el rey, pero eran hombres de Dios. Y esos hombres de Dios, pues,
dentro quizás de una cárcel, dentro de una privación, se donaron por completo a Dios. Pues Señor, sí, aquí somos a lo mejor esclavos, pero eso no nos va a quitar que podamos servirte. Confiemos en el Señor. Y fíjense ustedes que recibieron, ¿verdad?, legumbres, mientras los otros recibían de lo que comía el rey, lo mejor que había en el palacio real. Y fueron hombres más sabios, más inteligentes. Fueron hombres que fueron tomados más en cuenta que incluso aquellos que fueron bien alimentados. Pero los bien alimentados no fueron los otros, fueron ellos que se confiaron en el Señor. Y cada uno de nosotros tiene que confiarse en el Señor, porque cuando se confía en el Señor, pues las manos se llenan. Cuando se confía en el Señor, ¿verdad?, de nuestra boca salen palabras que no solamente el otro se sorprende, sino hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Hay cosas en la vida que yo personalmente me sorprendo de mí mismo. ¿Y todo por qué? Porque lo hace Dios. Porque Dios es el que actúa. Cuando yo le digo, Señor, aquí tiene mi voz, aquí tiene mis manos, Señor, aquí tiene mis cualidades, pues el Señor hace maravillas. El Señor hace grandes cosas, no por nosotros, sino para los demás. Y eso es lo que esperaba aquella viuda. Aquella viuda esperaba de que el Señor sin duda viera esa generosidad de esa mujer. Y Dios después le retribuyera con lo que era necesario para ella poder vivir, teniendo, ¿verdad?, la riqueza de Dios desde el desprendimiento de nuestro corazón, de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.